Hemos estado meditando en Primera de Crónicas y llegamos a estos pasajes en esta semana donde finalmente David con el pueblo logran traer el arca del pacto a una carpa que él ha preparado. Después de un trágico incidente, porque ellos no habían hecho conforme Dios mandaba que los levitas trajeran el arca, finalmente ellos pueden traer el arca y David ordena en el ministerio a todas las personas que van a estar sirviendo en esa carpa y van a estar ministrando al Señor. Y yo quiero ir a Primera de Crónicas capítulo 15, verso 1. Aunque estaremos viendo después otro pasaje cuando le dice que ellos son siervos del Señor, quiero leer este pasaje, 15, 1 y 2 de Primera de Crónicas. Dice la palabra de Dios así. David, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. David constituyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Dice el verso 2 nuevamente. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Y yo quisiera en esta hora que nosotros pensemos que este llamado no solamente se queda en los levitas de ese tiempo, sino que a través de Cristo Dios nos ha elegido a nosotros como sus sacerdotes, como su pueblo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Padre, te damos gracias y en este momento queremos que te reveles a nuestra vida, que hables a nuestro corazón y que, sin importar la distancia a la que nos encontramos, podamos tener una verdadera comunión contigo primeramente y una comunión con tu pueblo, con la iglesia, porque estamos en diferentes partes de la Ciudad de México, de la República Mexicana e inclusive del mundo, pero hay, Señor, un vínculo que es tu Espíritu Santo uniéndonos, la fe en Cristo que nos une como pueblo tuyo. Y Señor, como tu creación, oh Dios, somos también ese pueblo llamado para buscarte, para conocerte y para servirte. En esta hora, Señor, ponemos la palabra en tus manos, añade bendición y claridad a ella. Y Señor, quítame a mí de este lugar y pon, Señor, el propósito tuyo, tu palabra directa, en el nombre de Jesús. Amén. Primero, David dice que solamente los levitas pueden servirle, y parece ser que estos levitas habían sido llamados de parte de Dios por una voluntad de una persona y dijo: estos le van a servir al Señor. Sin embargo, no es así. En Éxodo 32, solamente voy a marcar un poco de dónde salieron. En Éxodo 32, el pueblo, habiendo visto todo lo que el Señor había hecho, cómo los sacó con milagros, los cruzó el mar, y cuando Moisés ha subido a recibir las leyes de Dios, el pueblo se desespera porque Moisés tarda en venir. No ha pasado nada de tiempo, pero ellos dicen: Aarón, construyenos levántanos una imagen de Jehová. Pero tenían la imagen de los dioses de Egipto, de donde ellos salieron, y levantaron un lugar para adorarle, y levantaron una imagen de fundición y dijeron: mañana será celebración, fiesta para Jehová. Y a ese ídolo le llamaron Jehová, a un becerro. Y hablo de esto porque cuando Dios se enoja contra ese pueblo que le ha comparado con la creación de las manos de un hombre, que ha olvidado lo que Dios ha hecho en pocos momentos, ese pueblo que no está obedeciendo a Dios, le dice a Moisés: baja, porque este pueblo se ha corrompido y yo los voy a destruir. Y bajando, Moisés dice:
aquellos que estén del lado de Jehová, escuche, aquellos que estén del lado de Jehová, pónganse del lado mío, saquen su arma, espada o el arma que tengan, y escuchen qué fuerte, y vayan contra aquel que honró a los ídolos, y con su lanza o con su espada traspásenlo, sea su padre, sea su hijo, sea su familia. Qué fuerte, ¿no? Y dice la palabra de Dios que los levitas se pusieron del lado de Dios y que ellos se santificaron, o sea, se apartaron para Dios y que estuvieron dispuestos. O sea, qué fuerte. Qué bueno que Dios no actúa de esa manera hoy, pero gráficamente sería algo muy fuerte que el hijo o el padre tuviera que sacar la espada contra el hijo que fue desobediente, que fue idólatra, que se rebeló contra Dios. Y les dice: hoy se han santificado para el Señor. Y menciono esto porque a partir de ese momento, durante toda la historia de Israel, Dios va a estar hablando de los levitas, pero no fueron llamados de una manera fácil a servir al Señor. Fue algo que les dolió. Era tal vez su familia, su vecino, su amigo, que se había corrompido y había honrado a los ídolos. Pero entonces estos levitas conocían al Señor. Moisés conocía al Señor. Pasó toda la historia y no solamente el pueblo, sino los levitas mismos, los sacerdotes, los líderes, los profetas, se corrompieron en la historia durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo de los reyes, y fueron exiliados. Y cuando regresan, que es cuando se escribe Primera de Crónicas, el escritor, que seguramente es Esdras, está recordando lo que Dios había hecho y cómo David puso al servicio a estos hombres y dijo: solamente ellos tienen que llevar el arca, solamente ellos han sido llamados para servirle. Pero ¿de dónde venían? De una historia muy fuerte. Ahora, estos siervos de Dios, y yo llamé a este tema son siervos de Dios, porque estos hombres se consagraron de esta manera y ahora tenían que servir a Dios de esta manera. Pero lo primero que hoy quiero que veamos es cómo es ese Dios al que ellos sirven, y luego cómo tienen que ser esos siervos. Y entendiendo eso, también nosotros vamos a ver cómo es el Dios al que nosotros servimos y cómo nosotros como siervos tenemos que servir a ese Dios. Y vamos al primer punto. Vamos a ver ese Dios que ellos sirven. Si son siervos, ¿cómo es el Dios que ellos sirven? En Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6, no lo voy a leer, pero nos habla acerca del llamado de Dios, o cómo Dios encuentra a Moisés en el desierto, cómo la presencia de Dios está en ese desierto. Moisés no conocía a Dios, pero Dios le llama para servirle. Y en esos versos, después usted lo lee, Dios está santificando el lugar que era un matorral, que era un desierto, un lugar polvoriento, pero ese lugar había sido santificado porque la presencia de Dios estaba allí, ¿cierto? No es una carpa, no es un templo, no es el lugar lujoso que Salomón construyó de oro, no es el templo que conocieron los discípulos, no es ni siquiera este sencillo lugar que utilizamos nosotros para reunirnos. No, era un vil desierto polvoriento, un matorral, una zarza que ardía. Pero ese lugar era santo porque Dios estaba allí. Dios estaba santificando ese lugar con su presencia. Y entonces Dios santifica un lugar común. Pero también entonces le pide a Moisés, que es el primero que vamos a ver que llama a partir de este momento. Dios ha llamado antes, llamó a Abraham, etcétera, pero a partir de este momento Dios le dice a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, en señal de reverencia, en señal de estar en la presencia del Señor, en señal de entrar en un lugar santo. Dios pide santidad al que se acerca a Él para servirle. Amén. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es la santidad de nuestros tiempos? Tal vez no sea el quitarnos el calzado, pero ¿con qué reverencia nos acercamos a Dios? ¿Con qué reverencia venimos a la casa de Dios? Por más sencillo que sea este lugar,
¿No honramos al mismo Dios? Bueno, ¿qué hago yo? Pues yo preparo mi traje, plancho mi camisa, ¿qué más? Me levanto temprano, me baño, y desde antes estuve estudiando la palabra para compartirla, porque voy a venir no a este lugar físico, sino voy a venir a encontrarme con el pueblo de Dios, al lugar donde Dios nos une y está su presencia, ¿cierto? Entonces Dios, ¿qué pide cuando entramos? No solamente por este lugar, de hecho la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué pide el Señor? Aquellos que se acercan a Él deben tener esa reverencia, entender la santidad de Dios. Le dice en el verso 5: quita la sandalia porque estás pisando tierra santa. Cuando hemos conocido al Señor, estamos pisando tierra santa. Ya no es solamente el templo, no es lo que te pones solamente, que no quiero decir que no sea importante, es importante, pero no es solo eso, es cómo caminas, cómo vives cada día. Y quiero hablar de todo esto porque debemos entender cuál es ese Dios que nos llamó a servirle. Segundo, quiero que veamos en Éxodo 40 también cómo cuando finalmente construyen el primer tabernáculo en el desierto, en ese lugar polvoriento, ese pueblo que ya salió, ya han sido designados los levitas, los sacerdotes. Dios va a santificar a todos los que le sirven. De hecho, todo lo que le sirve, a unos instrumentos que usaban para el sacrificio, eran consagrados al Señor. El altar y todo era consagrado al Señor. Él elige a los que van a servirle. Ya vimos a los levitas cómo los eligió. No es porque eran los familiares de Moisés, es porque estuvieron del lado de Dios y defendieron el honrar, el adorar al Dios verdadero. Dios elige primero a esos que le van a servir. Segundo, Dios los consagra y santifica. Y tercero, Dios los aparta exclusivamente a su servicio, no por un momento, para siempre. Cuando tú conociste al Señor, no te escogió por ese momento, te escogió para servirle a partir de ese momento en adelante. Y quiero ver Éxodo 40, voy a leer en Nueva Traducción Viviente algunos versos. Verso 10. Dios le dice a Moisés: unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Aún los objetos dedicados al Señor eran santos. Verso 12. Luego dice a los que le van a servir: ¿cuántos son siervos de Dios? Los que están aquí como los que están en sus casas. Todos somos siervos de Dios porque fuimos llamados a servirle. Verso 12. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. ¿Cómo nos preparamos para venir a la presencia de Dios? No quiere decir que por estar bañados estamos más limpios, pero para ellos eso implicaba, aún en el desierto, lávalos. De hecho, tenían que rasurar todo su cuerpo. No te debía traer barba, no, la barba sí se la dejaban, pero tenían que rasurar todo su cuerpo, tener la ropa totalmente limpia, impecable. No quiero decir que vengamos con esas vestiduras tal vez el día de hoy, pero inclusive yo creo que aunque sea nuestra ropa más sencilla que tenemos, debemos venir con esa reverencia al Señor, ¿no? Porque venimos a la presencia de Dios. Verso 13. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelos. ¿Qué vestiduras utilizaba? Sagradas. Si me invitara el presidente a tener una reunión con él, ¿cómo iría? ¿Cómo iría yo? ¿Cómo iría usted? A ver, ¿qué ropa se pondría? Lo mejor, ¿no? Lo mejor que tengamos. Puede ser que, no, voy a ir hasta me rento un traje, ¿no? Que voy a ir con el presidente. ¿Y cómo hacemos cuando vamos a honrar a Dios? También nos preparamos de la mejor manera. No quiero decir que el hábito hace al monje, o sea, que mi vestidura implica santidad, no. Sin embargo, en ese amor, entendiendo lo que voy a hacer, ¿qué hago? Me preparo para servir al Señor.
Los hermanos que dirigen alabanza ensayan antes, se preparan. De hecho, algunos estudiaron para servir al Señor de mejor manera. Los que predican han ido a la escuela bíblica o algunos al seminario porque quieren servir mejor al Señor. Cada uno de nosotros lo que está haciendo lo hacemos de la mejor manera. Pero inclusive yo creo hasta cómo nos cortamos el cabello, cómo nos vestimos. Imagínense, estos que se ponían vestiduras sagradas, ungidas, preparadas. Así quedarán consagrados para servirme como sacerdotes. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 19, 5 y 6, que el Señor los había elegido, dice, para que ustedes me sean un reino de sacerdotes y gente santa. Estos sacerdotes solamente eran la representación de todo lo que el pueblo debía ser y cómo debía adorar a Dios. Verso 14 dice: luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. O sea, no solamente los sacerdotes, no solamente el pastor, no solamente los que ministran aquí. ¿Quién lo tenía que hacer? Todos, porque van a ministrar al Señor. Verso 15: úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan. ¿Qué crees? Que tus hijos también son llamados a servir al Señor. Creo que salieron a su clase, pero muchachos, y si alguno quedó aquí, son llamados también a servir al Señor igual que sus padres. No hay diferencia, aunque sean otra generación. Dice en el mismo verso 15: para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, y esta parte yo hasta la puse en amarillo para que a mí me llega, pero quiero que usted se grabe esto. Los descendientes de Aarón quedarán apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. No es que les sirves cuando vienes al templo, no es que les sirves cuando estás en un ministerio, es que les sirves porque fuiste elegido, llamado y apartado por el Señor para siempre. Cuando estás en la universidad, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la casa, inclusive cuando tienes problemas legales con alguien, debes recordar que tú eres un siervo de Dios, como Moisés, como los levitas, como los sacerdotes, como el pueblo de Israel. Y ese pueblo debía estar de esta manera porque no era cosa sencilla lo que iban a traer, lo que estaban llevando. Llevaban la misma gloria de Dios. O sea, el arca representaba la gloria de Dios. Entonces, cuando llevaron el arca a Jerusalén, estaba representando que la gloria de Dios iba ahí. Entonces dice que después de que estos sacerdotes se consagraron, metieron el arca en el tabernáculo, Dios llena de gloria su tabernáculo. Queremos que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, esté llena de su gloria. El pueblo tiene que ser un pueblo que le sirve de esta manera. Su gloria no va a tener competencia. O sea, yo no me voy a robar la gloria de Dios. La gloria es para Él. Él trae su gloria, pero la gloria es de Él. Por más que yo me vista, por más que haga esto, eso es lo que me demanda el hecho de servir a un Dios así. No es porque al hacerlo de esa manera le estoy dando a Dios, no, sino más bien el conocer a ese Dios y que me haya elegido me demanda a mí prepararme de esa manera para servir al Señor. A veces mi esposa también me ve y me dice: oye, ya está la cena o ya esto. Y de hecho yo creo que algunos hermanos han venido y 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, y me encuentran con los cabellos así y dicen: el pastor se acaba de levantar. No me acabo de levantar. Me levanto a las 6 de la mañana. Pero cuando me levanto, pues hago mi meditación, desayuno, alguna cosa, y me pongo a leer y estudiar. Y a veces llegan las 2 y sigo estudiando o leyendo, y llegan las 11 que mi esposa dice: ya hay cena, o a las 10, y me levanto porque estoy estudiando. Hermano, todo lo que haga no es para darle más gloria al Señor. Lo hago porque si sirvo a ese Dios, Él demanda eso de mí. No puedo darle menos. Si puedo hacer eso, no puedo darle menos. Bueno, si no lo pudiera hacer, bueno, ya será otra cosa, pero Dios demanda eso de mí.
Y entonces Dios va a guiar a ese pueblo con su gloria. Vamos a Éxodo 40. Mire, cuando ya entonces se consagran y meten todo, dice en el verso 34 de Éxodo 40: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Los levitas llevaron la gloria de Dios? ¿Sí o no? No. Dios llenó ese lugar. De hecho, Dios los escogió a ellos. Ellos no llevaron la gloria de Dios. Dios llenó ese lugar de su gloria. Verso 35: Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Tú no te llenas de su gloria, sino que el Señor te llena de su gloria. Pero como el Señor te ha llamado y te ha llenado de su gloria, ahora Él demanda que tú seas un siervo que vive de esta manera. Verso 36: cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. La gloria de Dios viene, los sacerdotes y el pueblo, ¿qué hacen? Solamente están esperando que la gloria de Dios se mueva para que ellos la sigan. No es su servicio, no es su ministerio. Ellos no influyen para que Dios haga. Dios hace, solamente están esperando. Están atentos, le sirven como es digno del Señor. Verso 37. Voy muy rápido porque tengo muchas cosas que hablar y no tengo suficiente tiempo. Verso 37. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaba hasta que la nube se levantaba. Pero si Dios no los mandaba a hacer nada, por más que fueran sacerdotes escogidos, por más que tuvieran su ministerio, ¿qué hacían? Nada, porque Dios no les estaba mandando a hacer nada. Tanto el no hacer como el hacer en obediencia a Dios, eso es honrar verdaderamente a Dios. ¿Qué está haciendo entonces? Estamos viendo que es un Dios santo que está consagrando a su pueblo, a los que le sirven, los está dirigiendo y los está guiando. Y una cosa más que Dios hace en esta dirección de Dios, Dios va a ir delante de ellos en esa dirección y los va a llevar al lugar de su reposo, y Él va a pelear por su pueblo. Y vamos a Números capítulo 10, un pasaje que les mencionaba en el día viernes, a partir del verso 33. Dice que cuando Moisés veía esa nube que se levantaba, los sacerdotes estaban esperando. ¿Y qué era lo que hacían los sacerdotes realmente? De hecho estaban divididos por familias, los coatitas, gersonitas, etc. Entonces ellos empezaban a desarmar el tabernáculo, y cada uno tenía su función. Lo desarmaban, lo juntaban, lo guardaban, y entonces lo agarraban en varas y lo llevaban cargando. Y la gloria de Dios va adelante. Ellos no llevan la gloria de Dios, la gloria de Dios va adelante, y los sacerdotes van al frente siguiendo esa gloria de Dios. Y donde se detenía esa gloria de Dios, ¿qué hacían? Los gersonitas, los coatitas se detenían y armaban la carpa, y entonces los sacerdotes empezaban a ministrar. Ellos no llevaban la gloria de Dios. Dios iba adelante y ellos solamente le seguían. Dice en el verso 33 de Números 10: mira lo que Moisés hacía. Así que después de salir del monte del Señor, estamos hablando del Sinaí, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Verso 35. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba. En la versión 60 dice que Moisés decía: levántate, oh Jehová, y que se dispersen sus enemigos, que huyan ante ti. Entonces, no sé si ha cantado ese canto: levántate, levántate, Señor. Es en referencia a este pasaje. Y huyan delante de ti tus enemigos. O sea, dirígenos, pelea por nosotros. Nosotros no somos un ejército de armas. Tú eres el que va delante de nosotros. Verso 36. Dice que Moisés gritaba estas palabras, y cuando el arca se ponía en tierra, o sea, cuando la nube había llegado y entonces bajaban el arca, ¿qué decía Moisés? Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel.
Señor, no dejes a tu pueblo, síguenos dirigiendo. Ese es el Dios entonces que llamó, que santifica, que escoge a sus escogidos, que los purifica, los llama a servirle, los dirige, pelea por ellos. Amén. Ese es el Dios al que ellos servían. Ahora, cuando en Primera de Crónicas, capítulo 14, nosotros vemos, más bien capítulo 13, ¿no? Cuando vemos que David intenta llevar el arca de Dios y entonces hay una muerte de Usa porque quiere detener el arca de Dios. Lo llevaban en carro nuevo, llevaban todo preparado, pero algo pasó. Entonces muere Usa. Y en el capítulo 14, 13, 14, dice, desde el 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Por un lado, mata a Usa, el solo tocar esa arca que simbolizaba la presencia de Dios, aquella arca que había dirigido al pueblo. Pero ahora cuando está en casa de Obed Edom, la bendice. ¿Cuál fue la diferencia? Y entonces en el verso, déjeme ver, 12 del capítulo 13, entonces David se confronta. Ese Dios que ha obrado de esa manera, yo quiero traer el arca de Dios, pero dice en el verso 12, voy a leer en la versión 60 y luego en Nueva Traducción Viviente: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer la presencia de Dios? ¿Cómo he de traer la gloria de Dios? De hecho, desde la pregunta está mal. Ellos, o más bien la pregunta que yo hice está mal. ¿Cómo puedo traer la gloria de Dios? Yo no puedo traer la gloria de Dios. Yo solamente como llamado de Dios tengo que llevar el arca, tengo que vivir en obediencia, y Él mismo traerá su gloria, como la llevó a casa de Obed Edom, como también esa misma gloria fulminó a Usa. Es Dios independientemente del hombre. En la Nueva Traducción Viviente dice: ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Lo que ellos querían era tener la presencia de Dios. Y en los siguientes versos vemos cómo Dios bendijo la casa de Obed Edom donde estuvo. Pero David tiene temor: ¿me pasará lo que a Usa o lo que a Obed Edom ahora? ¿Moriré o tendré bendición? Recuerdo un pasaje en el libro de Hechos capítulo 5, no lo voy a leer, pero en capítulo 5, dos personas, una pareja trata de engañar al Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. Y el Espíritu de Dios estaba obrando ahí. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Antes, Juan y Pedro, ¿qué hicieron? Sanaron a un cojo con el poder de Dios. Pero estos que quisieron engañar al Espíritu de Dios, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Caen muertos delante de Dios. Entonces la gente del mundo que no conoce al Señor dice: si yo me acerco a Dios, me va a pasar esto, voy a morir. Pero nosotros que conocemos al Señor decimos: no, es una delicia entrar en la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que era lo que le pasaba a David. Y esto fue un punto de quiebre, y esto también es algo que Dios le estaba mostrando a David y nos debe mostrar a nosotros. La presencia de Dios está aquí. Dios nos está llamando, pero demanda de aquellos que son llamados que vivan como sus siervos, que les sirvan verdaderamente. Puede decir amén o puede decir ay de mí, porque a veces queremos engañar al Señor. Dice entonces en Primera de Crónicas capítulo 15 verso 1 cómo deben llevar, que fue lo que leímos al principio. 15:1. Entonces David dice que consultó antes a Dios en el
capítulo 14, que consultaba para las batallas y ahora también consulta a Dios para traer el arca de Dios. Ahora también se toma el cuidado para saber cómo debe transportar el arca, quiénes lo deben hacer, cómo deben ir vestidos, cómo deben honrar a Dios. Hubo fiesta al principio, ahora hay una fiesta mayor, pero ahora saben cómo deben servir a Dios, cómo deben transportar el arca. Verso 1 del capítulo 15, primera de Crónicas. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Todo era especial. Verso 2. Después ordenó: nadie excepto los levitas podrán llevar el arca de Dios. Nadie excepto aquellos que se consagraron al Señor. ¿Se acuerda cómo se consagraron? Nadie excepto aquellos que tienen vestiduras sagradas, que fueron ungidos. Nadie excepto aquellos que tienen a su cargo la palabra de Dios y que deben obedecerla. Ellos deben llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor. No es para que lleven la gloria de Dios, para que carguen el arca, para que le sirvan, para que le obedezcan y para que le sirvan para siempre. Ahora, quiero ver en 1 Crónicas capítulo 15, verso 12 al 14, y quiero que vea 2 puntos aquí. Primero, no es el hombre que trae la gloria de Dios, como ya hemos visto antes. Y segundo, Dios es el que trae la gloria al hombre, y como Dios trae esa gloria al hombre, que hablé al principio también, le es impuesto un deber al hombre o un mandato de vivir como un siervo consagrado al Señor. ¿Cuántos no conocíamos al Señor? Creo que todos. ¿Cuántos pecamos contra el Señor en desobediencia? Y cuando el Señor nos perdonó, hermano, éramos santos, por eso el Señor nos perdonó. Éramos buenos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en el momento que el Señor nos llamó, nos escogió como sus siervos. A partir de ese momento el Señor demanda de nosotros vivir como esos siervos. No es que debes ser santo y tener la gloria de Dios para acercarte a Él. Es que debes de acercarte a Él. Él te llama, trae su gloria, y como trajo su gloria a ti, te santificó. A partir de ese momento te es impuesta una necesidad, como dice Pablo, de vivir de acuerdo al llamado que el Señor ha puesto en ti. Vamos a 1 Crónicas 15, 12, y dice en Nueva Traducción Viviente: les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Escuche esto: deben purificarse. ¿Hay alguna diferencia con los que llamaron allá en el desierto? No, deben purificarse. ¿Habrá alguna diferencia con nosotros hoy? No, debemos purificarnos. Amén. Ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor. A fin de que el pacto, el arca simbolizaba la presencia y el pacto, la ley de Dios. ¿Se acuerda que estaban las tablas ahí? Si ustedes quieren ser siervos del Señor, les es impuesta necesidad de santificarse. Verso 13: como no fueron ustedes los levitas los que llevaron el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice enseguida: no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada. Le estábamos sirviendo al Señor como queríamos, pero ahora Él nos indica cómo debemos hacerlo. Hermano, ¿usted le pregunta al Señor cómo debe servir al Señor? ¿Cómo ministrarle? De manera apropiada, como Él manda, como merece su santidad y su gloria. Por eso antes quise ver cómo era ese Dios que nos llamó a servirle. Verso 14: así que los sacerdotes y los levitas,
y hablemos no solamente de ellos, sino de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Y dice ahí, se purificaron para poder trasladar el arca del Señor. ¿Quieres que la presencia de Dios esté en ti? El pacto de Dios esté en ti. Purifícate. No solamente en tu corazón, dice que aún en sus vestiduras, ¿o no? En todo. No es que estemos imponiendo una forma, pero que aún como tú hablas, cómo te vistes, muestre que el Señor está en tu vida. Dice en 1 Crónicas capítulo 15 verso 26, no era todo lo que ellos hacían, porque finalmente ellos eran hombres también pecadores, sino que en el verso 26 dice, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor. No es que sea tu santidad, tu perfección, tus obras, tu sabiduría, tu dedicación. Es evidente que el Señor te está ayudando para vivir de esa manera y poder servirle. Porque debilidades hay. Sin embargo, el Señor te ayuda a vencer esas debilidades. Verso 27. David estaba. ¿Quién era David? ¿Era levita? No. ¿Era rey? ¿Era sacerdote? No. Pero vea, aún David, que venía a honrar al Señor, el que dirigía, bueno, el pueblo, pero que venía a honrar al Señor, él le había propuesto trasladar el arca. No era levita, no era sacerdote, pero aún él que venía a adorar a Dios. Todos decimos, yo quiero danzar como David, servir como David, tener ese corazón de siervo como David. Mira el verso 27. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas, para venir a servir al Señor. ¿Cómo se vistió? Como los levitas. Por eso también, hermano, la responsabilidad de los que ministramos, los maestros y los que cantan y los que reciben, vístase adecuadamente. Eso es enseñanza también. Vestía de lino fino como los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y kenanías, o sea, todos venían con esa vestidura. El director del coro, David, también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Yo no estoy a favor, pero me gustó mucho en una clase que tuve hace tiempo en el seminario, que se llama liturgia. Y la iglesia ha tenido tradiciones durante años, o ha guardado tradiciones. No estoy a favor de utilizar ¿cómo se llama? Túnica. O sea, como que deba usarlo. Algunas iglesias históricas lo hacen, tampoco lo veo mal. Pero ¿sabe cuál era el fundamento para ellos? Decían, una túnica, tanto el que ministra, el que predica, como el director se pone en una túnica. Hay lugares donde hasta el coro se pone túnica, ¿no? Y no es porque estén regresando a la tradición de la iglesia tradicional, sino el fundamento de ellos decían, es que cuando nos ponemos esa vestimenta, sabemos que nuestro servicio es especial, y que con la túnica no estamos mostrando ninguna riqueza. Bueno, ahora ya la iglesia tradicional trae mucha riqueza y dice, no, debe ser algo sencillo, una túnica. Así que si un día me vengo con túnica, no piense que estoy haciendo eso, sino para mostrar algo así. Dice, no se ve lo que traigo, si es un traje caro o es un traje o una ropa sencilla. No están viendo eso. Dice, le da esa intención al que ministra como al que está en la iglesia de saber que se está haciendo algo especial. Y eso dije, bueno, tiene razón. Dice, porque así se vestían ¿quiénes? Los levitas y los sacerdotes. Digo, bueno, tienen razón. Sin embargo, sabemos que ahora no es ese servicio sacerdotal. Sin embargo, hermano, qué hermoso que digamos, voy a la casa de Dios y voy preparado, aún en lo que llevo puesto. Entonces ellos dicen en el capítulo 16 verso 1, entonces ahora sí preparados, trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial. Se prepararon y la llevaron. Ahora, estos hombres, David les manda,
que deben alabar a Dios. Y voy a tomarme un minuto más para ir terminando. Deben alabar a Dios, y les dice en el capítulo 16, verso 7 en adelante: ese día David les dijo a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Entonces debían, ¿cómo? Agradecer al Señor aun cuando cantan. Verso 8: den gracias al Señor y proclamen su grandeza. No solo ustedes agradezcan, hagan que su canto, sus palabras, su vestuario, su consagración muestren, proclamen, levanten el nombre de Dios. Verso 13, iba a seguir hablando, pero verso 13: ustedes, hijos, siervos de Israel. ¿Por qué deben alabar a Dios? Prepararse de esta manera, entender a qué Dios sirven. Verso 13: hijos de Israel, descendientes de Jacob, los ¿qué dice? Elegidos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque somos elegidos de Dios, elegidos para ser siervos del Señor. Entonces, mire, en el verso 15 en adelante les dice a estos que ahora sirven al Señor, a usted, a mí, a los que están a distancia: recuerden su pacto. O sea, recuerden la palabra de Dios, recuerden cómo fueron llamados, cómo fueron escogidos. Verso 19: es lo que dijo cuando eran, ¿cuántos? Pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. O sea, no eran nada, pero Dios los escogió, pero Dios los santificó, pero Dios los apartó. Verso 20: anduvieron de nación en nación, de reino en reino. Está recordando cuando fueron exiliados. Dice, por allá anduvieron, pero Dios los escogió, los guardó. Verso 21: sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes, aunque iban a ser destruidos. ¿Se acuerda la historia de Esther también? Cómo los querían destruir, aunque iban a ser destruidos. Allá con Daniel también, ¿qué hizo Dios? Dios los guardó, guardó un remanente. Verso 22, muy importante: no toquen a mi pueblo, ¿qué, hermanos? Escogido o elegido, ni hagan daño a mis profetas o a mis siervos. ¿Qué hace Dios? Está guardando a aquellos siervos que confían en Dios, que se preparan, que se dedican al Señor. Y quiero ir al capítulo 17 de Primera de Crónicas, verso 16. No, perdón, es Segunda de Samuel, perdón, Segunda de Samuel. O déjeme ver. No, yo estoy mal. 17, 16, perdón, sí estoy bien. Es el pasaje paralelo de Segunda de Samuel. Está recordando el escritor, el cronista, esto. Y David dijo estas palabras. Recuerde, él está sirviendo al Señor, pero ¿sabe lo que dice David? ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí, para que yo pueda servirte? Y esta es la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Quién soy yo para que me hayas llamado para servirte? Hermano, ¿quién soy? No soy nada delante del Señor, pero Él me escogió. Verso 21. Y ahora yo lo aplico a mí, a mi familia, a la iglesia, a cada una de las familias de la iglesia. Dice, ¿qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste importantes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Verso 22, elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y en Hebreos 12, verso 1 y 2, voy a trasladarlo a nuestros días. Hebreos 12, verso 1 y 2. Ahora nosotros somos llamados siervos de Dios. De hecho, en el capítulo 11 de Hebreos había dicho quiénes son aquellos que viven una vida de fe. Pero llegando al capítulo 12, verso 1 y 2, dice, por tanto, ya ustedes que les sirven, los que son llamados, creemos que somos llamados por el Señor, hermanos, a servirle. Dice, por tanto, ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos.
de la vida de fe, que están viendo nuestra vida, nuestra fe. ¿Qué debemos hacer? No dice ponte un traje Pertegaz o Roberts o no sé, Christian Dior. No te dice nada de eso. Pero ¿qué dice? Quítense todo peso que nos impida correr, especialmente, ¿qué cosa, hermano? El pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahora nuestra vestidura es de esta manera. Y corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Ahora dice: despójense de todo peso y del pecado que los asedia, en la versión 60, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no hacemos que venga la gloria de Dios, quiero decir, por nuestras obras. Dios nos eligió y ha puesto esa gloria en nosotros. Nos ha llamado a servirle. Lo que demanda ahora es que nosotros vivamos conforme a ese llamado que Él nos ha dado. Quiero preguntar: ¿te estás vistiendo como alguien que conoce y sirve a Dios? Y no estoy hablando solo de lo externo, también de lo externo, pero sobre todo en tu vida. ¿Te vistes como siervo escogido de Dios? ¿Cambias todo aquello que no es agradable a Dios? ¿Llevas en tus hombros la presencia de Dios, en tu vida la presencia de Dios? ¿No tratas de robarle la gloria a Dios en ningún momento? ¿Lo adoras, le sirves, le agradeces como es digno del Señor? Y quiero que nos pongamos en pie en este momento, y los hermanos que están en sus hogares también puedan hacer con nosotros esta oración, porque somos siervos de un Dios santo. Póngase en pie. Somos siervos de un Dios santo. Él nos ha elegido, ha mostrado y ha traído su gloria a nosotros. Entonces nos es impuesto, nos demanda vivir una vida santa como siervos dignos, para no ser quebrantados por Él, para no ser apartados por Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora y pedimos que el llamado que tú haces a nuestra vida sea entendible, sea real, tanto a los que están a distancia como a los que estamos aquí, los que lo vayan a ver después. Pero que no quede solamente en un llamado de atención, sino que entendamos la importancia que esto demanda en nuestras vidas. Porque conocemos a un Dios real y a un Dios verdadero. Entonces tenemos que vivir, hablar, actuar, aún en nuestro rostro, mostrarlo, aún en nuestra vestimenta, ¿por qué no? Mostrarlo en nuestro esfuerzo, en el trabajo, mostrar que somos siervos tuyos. Cuando salimos de este lugar, mostrar que estamos siguiendo la gloria tuya, que nos estamos preparando, que nos hemos santificado, que te honramos y te levantamos en alto. Padre, queremos vivir de esta manera porque somos siervos de Dios. Y yo quiero decirle a mis hermanos que son siervos de Dios, que de esta manera deben vivir cada día. Aún aquel que hoy pueda conocerte, que pueda recibirte en su corazón, él o ella es siervo de Dios y tiene que vivir de esa manera. No es diferente que el que tiene 10 o 20 o 30 años de conocerte. Todos somos llamados a ser siervos de un Dios santo, de un Dios digno, de un Dios que obra en su pueblo, que vive en medio de su pueblo. Gracias, Señor, que hoy podamos tener ese compromiso de vivir como tu pueblo escogido y como tu pueblo santo. Bendito seas desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga y puede tomar su lugar.